Muy buenas tardes para todos. Quiero primero que todo dar un agradecimiento al doctor Diego Pinto por la invitación y una felicitación a todo el grupo coordinador por este evento tan importante donde aprendemos cada día más conceptos nuevos de la medicina interna. Primero, quiero empezar con algunas preguntas que se hace el internista diariamente que pasa revista y tiene pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal o aquellos que ven algunos pacientes en la consulta externa o inclusive en el servicio de urgencias. Aparecen preguntas como, ¿cómo saber la severidad de la enfermedad inflamatoria intestinal? ¿Cuáles son los blancos terapéuticos actuales? ¿Cuándo tratar con medicamentos? ¿Cuáles medicamentos usar? ¿Cuándo y cómo deben usarse los esteroides y cuándo y cómo se deben usar los biológicos? Es por eso que en los próximos 20 minutos intentaré hablar sobre tratamiento actual de la enfermedad inflamatoria intestinal basada en algunos casos clínicos, problemas que les traigo para plantearles. Antes de eso, quiero hablar de la epidemiología. Miremos aquí la incidencia en la enfermedad inflamatoria intestinal, hablar en general de enfermedad crónica, colitis ulcerativa y posteriormente los dividiré. Aquí vemos cómo la mayor incidencia se encuentra en algunos países muy desarrollados, como en Canadá, Estados Unidos, algunos países noruegos, Alemania, siguiendo en incidencia ya países europeos, Asia, y vemos algunos más claros con menor incidencia, y en este mapa aparecía Colombia gris como incidencia desconocida. Vean también esto tan importante, en 1859 se reportó el primer caso descrito por Sir Walter Wilkes. Y miren aquí cómo este se correlaciona con el crecimiento industrial que hubo y ahí vamos viendo cómo crece la incidencia y la prevalencia en concordancia con eso. También vemos en azul como en 1956 se reporta en Asia, en China, los primeros casos y todo esto también es relacionado con la industrialización de los nuevos países para mirar la importancia que tiene que ver el desarrollo industrial con esta enfermedad. Pero para fortuna de todos ya empezamos a tener estadísticas y es como en la revista Gastroenterología de México aparece ya un estudio de la caracterización de la enfermedad inflamatoria intestinal en Colombia, donde vean ustedes, vemos algunos departamentos que participaron, vemos cómo está una relación azul-verde 4-1 de predominio de colitis ulcerativa sobre enfermedad de Crohn. Vemos también el lado izquierdo la enfermedad de Crohn como el 30% corresponde a ilion y colon, el 46% solo ilion y una parte que también es colónica, el 20%. En contraste con la colitis ulcerativa que el 30% es extensa, es decir, de todo el colon, 30% proctitis y 35% izquierda comprometiendo sigmoide e izquierdo. Aquí vemos también algunas de las características de las edades. Vemos cómo la colitis ulcerativa en la primera columna tiene un promedio de 42 años, la enfermedad de Crohn 45, vemos la relación sexo-hombre-mujer es muy parecida, la hospitalización es más frecuente en la enfermedad de Crohn de una manera significativa, la cirugía también es más frecuente en la enfermedad de Crohn de una manera significativa y la mortalidad también es mayor en la enfermedad de Crohn de una manera significativa. Vemos también nosotros en nuestra clínica universitaria de Colombia, también tenemos un estudio descriptivo donde mostramos las características de fenotipo y tratamiento en la clínica Colombia, un estudio donde vemos también nuestra relación de colitis ulcerativa, enfermedad de Crohn, donde vemos una relación 3-1, 75% contra 25 colitis contra enfermedad de Crohn. Vemos que en cuanto a la distribución por sexos es muy parecido con ligero predominio en mujeres sobre hombres, tanto para Crohn como para colitis ulcerativa. Y vemos la edad de diagnóstico de la colitis ulcerativa aproximadamente a los 40 años y enfermedad de Crohn a los 44 años. Para las dos enfermedades siempre hay elementos multifactoriales y son los componentes ambientales que se sabe hoy en día, tanto el clima, la alimentación, influye mucho en la fisiopatología de esta enfermedad, siempre una predisposición genética,
una alteración en el microbioma intestinal, como veremos, y una alteración en la respuesta inmune. Y esto se presenta en ambas enfermedades. Pero ¿cuáles son las perspectivas de los diferentes protagonistas de esta enfermedad y cuáles son las metas que ellos creen o quieren alcanzar? El paciente lo único que quiere es la resolución de los síntomas, la recuperación de la calidad de vida y no tener efectos adversos con los medicamentos. Los médicos queremos evitar en lo posible uso de esteroides, curar la mucosa, tener laboratorios normales y controlar con tratamientos adecuados. Y la sociedad en general, en la medicina preventiva, quiere mejoría de resultados, pocas complicaciones, menos cirugías, menos hospitalizaciones y en general menos costos. Ahora veamos por aparte la colitis ulcerativa y después veremos la enfermedad de Crohn. Traje un escenario problema con un paciente real de la clínica Reina Sofía, una mujer de 40 años. En los últimos 6 meses había tenido deposiciones diarreicas 4 o 5 veces al día, intermitentes, cada vez más frecuentes, dolor abdominal intermitente, tenesmo y urgencia. Y había hecho 5 consultas por el servicio de urgencias y había sido valorada por triage 2 veces con diagnóstico de amibiasis y manejada con metronidazol con mejoría parcial. También vemos una lesión en piel que había crecido de una manera importante y progresiva y unas artralgias severas hasta progresar también las deposiciones y tener deposiciones hemorrágicas. Ahora quiero mostrarles el timeline, en la línea de tiempo donde vemos las publicaciones de la enfermedad inflamatoria intestinal de la colitis ulcerativa han ido creciendo de una manera progresiva. Y aquí una diapositiva que me gusta mucho tratando de explicar la fisiopatología porque es clave para posteriormente hablar del tratamiento. Miremos aquí en la parte de arriba está el lumen colónico, le sigue la microbiota intestinal, que hay bacterias buenas y malas que hacen parte del microbioma. Vean aquí que cuando hay un daño en la capa, bien sea de la barrera de la mucosa, o la alteración del moco o de una disbacteriosis, se genera una entrada de un germen agresor, de unas bacterias agresoras, que genera primero la defensa, bien sea de los neutrófilos o de la célula presentadora de antígenos. Esto desencadena de una manera importante toda la cadena de inflamación con gran cantidad de estímulo de macrófagos, factor de necrosis tumoral, interleuquinas, y vemos cómo se presenta una alteración también a nivel celular linfocítica y una alteración a nivel de los vasos sanguíneos, generando toda una batalla de inflamación, que es lo que intentamos controlar en el tratamiento. Vemos toda esta batalla que se presenta y cómo es la que genera una enfermedad autoinflamatoria, como se denomina la colitis ulcerativa y la enfermedad de Crohn. Aquí vemos unos cambios endoscópicos donde vemos desde normal, pasando a una alteración leve con unas erosiones mayores recubiertas de fibrina y al final unas áreas respetadas con úlceras aftoides grandes que comprometen de una manera severa a la colitis ulcerativa. Hablaremos de los factores de riesgo de mal pronóstico porque influyen en el tratamiento. Son cuando la enfermedad empieza a menor de 30 años, cuando es una colitis extensa que le dije comprometía todo el colon, una PCR elevada, cuando hay un compromiso endoscópico grave, cuando hay una albúmina baja, cuando hay infecciones asociadas con Clostridium y citomegalovirus o cuando es necesario usar esteroides rápidamente porque se debutó con una enfermedad agresiva. Entonces, no hablaré de la clínica, pero sí de que hay algunos puntajes que es necesario que nosotros apliquemos. No es necesario sabérnoslos, podemos sacarlo de algunas aplicaciones, tenerlo en algunas gráficas, donde nosotros podemos utilizar, miren aquí las de colitis y las de enfermedad de Crohn, algunos puntajes, tanto para la parte clínica y evaluar la severidad, para objetivizarla, igual que en la parte endoscópica. Vemos aquí, por ejemplo, que tenemos uno de los primeros usados, el Trulufan-Witz, desde 1955, donde nosotros tenemos un puntaje de leve, moderada, severa, fulminante, y tiene que ver, como ven aquí, con las deposiciones por día, con la toxicidad sistémica, con la proteína C reactiva y con la temperatura, dependiendo de cómo vamos a tener estas alteraciones desde leve hasta fulminante.
Tenemos algunos puntajes como el puntaje de Mayo, Mayo Score, que puede ser clínico, como en este caso vemos que es de 0 a 3 y hay algunos componentes como la frecuencia de la deposición, el sangrado rectal, la alteración de la mucosa, la valoración global del médico y todo esto nos da un puntaje dependiendo de los puntos que haya ahí, de 0 a 3 y 1, 2, 3, 4, entonces nos da un puntaje de 0 a 12. Aquí tenemos también que hay un puntaje endoscópico, que es el puntaje de Mayo endoscópico, donde vemos como aquí una mucosa normal, ya vemos aquí en Mayo 1 un eritema, ya en este vemos unas erosiones superficiales más agresivas, hasta llegar a unas úlceras y un sangrado espontáneo en el Mayo 3. También vemos aquí que hay un puntaje que ya es un puntaje clínico endoscópico, ya vimos el puntaje clínico del eh, True-Lufan-Witz y vimos el clínico de Mayo, vimos el endoscópico de Mayo, pero aquí vemos el puntaje de la colitis ulcerativa endoscópico, donde evaluamos el patrón vascular, el sangrado y las erosiones y úlceras. Veamos aquí cómo va de 0 a 2, de 0 a 3 y de 0 a 3, con un puntaje máximo de 8 puntos. Y básicamente sacaremos cuando nos toque nuestra calculadora o nuestro tabla para calcular en qué puntaje de grado de severidad está el paciente. Aquí vemos que el U6 que les acabo de mostrar se puede correlacionar con el puntaje de Mayo endoscópico según las características. Y también, muy importante, muchas veces ver que la colitis ulcerativa afecta a todo nivel, es una enfermedad sistémica y aquí vemos el IBD disco, disco de enfermedad inflamatoria intestinal, donde se evalúan varios puntos que ustedes ven por colores, el dolor articular, el dolor abdominal, las defecaciones y la regularidad, el sueño, la energía, la emoción, la sexualidad y todo esto nos da un puntaje de 0 a 10. Cuando el paciente está muy mal, percibe todo muy como 10 y se unen los puntos dando una curva grande y cuando el paciente va mejorando o la intención es que también midamos cómo se encuentra el paciente en todos estos aspectos, así es llevarlo hacia el centro. Esto es bien interesante, esto del STRIDE. El STRIDE, por sus siglas, básicamente son un grupo de expertos de la Organización Internacional de Estudio para la Enfermedad Inflamatoria Intestinal, donde buscan cuáles son los blancos terapéuticos seleccionados de la enfermedad inflamatoria intestinal, y eso corresponde a STRIDE. Había STRIDE 1, pero este año se publicó el STRIDE 2, donde estos expertos, basados en la evidencia mejor disponible, dan las recomendaciones de cuáles serían los blancos terapéuticos a tratar en esta enfermedad. Aquí, por ejemplo, se hizo un selfie, una votación selfie, y miremos cómo dentro de los puntajes principales que consideraron los expertos del mundo, era que primero había que tener una remisión clínica, es decir, mejorar los síntomas. Después era muy importante la respuesta clínica, es decir, curar los síntomas, disminuir, desaparecerlos, una respuesta endoscópica, una normalización de la proteína C reactiva, una normalización de la calprotectina y una curación histológica. Y en ese orden. Esta quiero que la miremos con calma porque estamos hablando del tratamiento y esta es una de las más importantes del STRIDE 2 de este año y la vamos a analizar. Miremos que vemos la enfermedad inflamatoria activa en una columna azul y vemos unas flechas en el centro que van hacia unas curvas. Entonces, lo que recomienda este grupo de expertos es que lo primero que hay que controlar es la respuesta sintomática y eso es lo primer blanco terapéutico. Ya más adelante tenemos que hacer una revisión sintomática, es decir, desaparecer los síntomas y normalizar la proteína C reactiva. Posteriormente tenemos que ir como blanco terapéutico a disminuir la calprotectina, que se ha convertido en una herramienta clave bioquímica, y posteriormente hacia una curación endoscópica y una mejoría de la calidad de vida. Esto es lo que se considera blancos terapéuticos. Miren ustedes que hay unas flechas hacia abajo y esto significa que si alguno de estos blancos no se logra, la enfermedad está activa. Entonces, estos son los blancos terapéuticos. Y vemos a la derecha que puede ser parte, pero no es considerado un blanco terapéutico, la curación histológica o la curación transmural de la enfermedad. Entonces, miren, ustedes más abajo están las blancos a corto tiempo, a mediano tiempo y a largo tiempo. Y esto es lo que se busca en el tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal.
Pero todas estas preguntas tenemos que responderlas. Esto es del American College de Las Vegas de hace unos 15 días atrás, donde vimos que uno debería resolver todo esto. Estamos en un mundo real, deberíamos buscar una seguridad del tratamiento, qué prefieren los pagadores del tratamiento, cuáles son los efectos de la severidad y cómo interviene la severidad en la enfermedad, qué prefieren los pacientes, qué dice la evidencia científica. Y todas estas preguntas debemos contestárnoslas para hacer un tratamiento adecuado y dirigido para beneficio de nuestro paciente. Esto es lo que quisiéramos, tener toda la parte bioquímica y fisiopatológica conocida, tener unos medicamentos, mezclar todo esto y dar el tratamiento adecuado para que se curara la enfermedad inflamatoria intestinal. Desafortunadamente no es así. Tenemos que saber que la enfermedad depende de la gravedad, de la extensión y de la evolución. Esto me da pie para invitarlos a que revisen la revista colombiana de gastroenterología. El año pasado publicamos unas guías del manejo de la enfermedad inflamatoria intestinal, tanto colitis ulcerativa como Crohn, que están realmente muy actualizadas y basadas en la evidencia actual. Voy a ir muy despacio con estas porque me parece que estos algoritmos son muy importantes y son necesarios de que los analicemos con calma. Entonces miremos en el resumen del tratamiento en la proctitis ulcerativa activa leve. Estoy hablando de que es localizada en el recto, como les dije, extensión recto, y además estoy mirando que es leve, severidad leve. Les dije que podía ser recto, colon izquierdo o extensa pancolitis. En esta es el recto y leve. Entonces deberíamos empezar con tratamiento tópico, 5-asa la mesalazina, supositorios de 1 gramo, 4 semanas, y tenemos dos posibilidades. Vamos a irnos por el lado de la izquierda, el paciente mejoró, seguimos con 5 ASA en supositorios, bajamos la frecuencia, ya no diario, sino cada 48 a 72 horas, y si hay recaídas, vamos a utilizar 5 ASA en supositorios diariamente. Ahora pensemos que el paciente no mejoró, entonces nos toca subir un nivel y ya utilizamos esteroides tópicos. Por 4 semanas tenemos la budesonida en espuma, tenemos también, si esto se mejora, entonces nos devolvemos a los 5 ASA supositorios y mantendremos el paciente así. Si no se mejora hacia abajo, utilizaremos esteroides orales, ya la budesonida o la prednisona, y si esto mejora, entonces suspenderemos a los 2 meses esto y nos iremos con supositorios de 5 ASA y con tratamiento oral de 5 ASA. Si no, iremos como la colitis ulcerativa moderada a grave. Veamos aquí ya la colitis ulcerativa ya es izquierda o extensa, pero es leve. Entonces empezamos ya no con tratamiento tópico, sino con tratamiento oral, con 5-ASA con mesalazina, y es posible que lo combinemos con enema o espuma, 4 semanas. Si hay mejoría, nos quedaremos con el mantenimiento de las 5-ASA ya a 2 gramos oral, habíamos empezado con 4. Si nos vamos hacia la derecha, vemos que no hay mejoría, entonces nos toca irnos con esteroides, budesonía, 9 miligramos por 8 semanas. Si hay mejoría, entonces nos devolvemos, bajamos, vamos bajando un paso a la mínima intención de tratamiento con que el paciente esté bien. Y si el paciente no mejora, vamos hacia abajo, tratarlo como una colitis ulcerativa moderada a grave, como veremos. Ya si tenemos este caso, que es una colitis izquierda o extensa, pero ya es moderada o grave, empecemos por el centro con la prednisona, ya nos vamos no con mesalazina, sino con esteroides orales, el cual la daremos conjunto con 5-ASA oral, 4 gramos y el otro 40 miligramos de 2 a 4 semanas. Si vamos hacia la izquierda, si hay mejoría, a los 2 meses iremos suspendiendo y suspenderemos la prednisona y nos iremos con 5-ASA. Si hay mejoría, todo va bien. Si no hay mejoría, es muy probable que estemos pensando en empezar azatioprina con inmunosupresores, que recuerden empiezan a actuar aproximadamente a las 4 a 6 semanas. Si con esto no hay mejoría, ya tenemos que pensar en tratamientos biológicos y ya hablaremos un poco de los biológicos. Aquí tenemos 3 posibilidades. La primera posibilidad para nosotros es el infliximab, que es el que más evidencia, más experiencia y les mostraré un poco más adelante. También tenemos el vedolizumab, ustekinumab, que no tenemos en el país. Y ahí iremos progresivamente evaluando nuevos biológicos, pero todo bajo una junta médica y una dirección de expertos en enfermedad inflamatoria intestinal que van evaluando los beneficios y los riesgos hasta llegar a una posible colectomía electiva. Aquí tenemos ya
algoritmo para una colitis ulcerativa aguda grave, muy grave, que sería fulminante en lo que les mostré en la primera de Toulouse-Witz, o que sería mayor de 8 puntos en la parte clínica. Entonces ya empezamos con esteroides, bien sea hidrocortisona, 6 miligramos cada 6 o 8 horas, o metilprednisolona en bolos de 60 miligramos día. Vamos a esperar la respuesta 3 a 5 días. Si no hay mejoría, si hay mejoría, vamos por la izquierda. Ya bajamos como hemos ido descendiendo a la prednisona y vamos gradualmente hasta dejar a satioprina. Y si no hay mejoría, como es la mitad, tendremos que ir o biológico con infliximab o ciclosporina. Y esto va a depender de la experiencia y de la decisión del grupo multifactorial que siempre debe intervenir en esta clase de tratamientos cuando son avanzados y graves. Es muy importante, muy valioso esto que a mí me gusta mucho, que son los network metaanálisis o metaanálisis en red, con los cuales vemos que se pueden comparar de manera indirecta tratamientos que nunca van a ser comparados, bien sea porque a los laboratorios no les interesa, pero nosotros podemos hacer mediciones probabilísticas, bayesianas indirectas para comparar aquellos que se han comparado, por ejemplo, con placebo y saber de una manera indirecta con algunas software cuál sería la mejor opción. Aquí, por ejemplo, tenemos un metaanálisis en red donde se compara con placebo, infliximab, ustekinumab, badalimumab, golimumab, tofacitinib y vedolizumab. Vemos que lo que se llaman nodos, que son los círculos, es la cantidad de pacientes que hay en cada uno de los estudios, y las líneas que unen, vemos que entre más gruesa hay mayor ensayo, cantidad de ensayos clínicos y mayor evidencia. Aquí vemos, por ejemplo, que son parecidos. Vemos aquí al lado derecho, por ejemplo, ya cuando en la parte izquierda vemos cuando es el paciente naif, biológico sin naif, y los estudios, y en la parte derecha vemos cuando ya se han expuesto los pacientes a un factor de necrosis tumoral, anti-TNF como el infliximab, y cuáles serían las siguientes opciones. Recuerden que cuando uno hace un metaanálisis en red, pues uno puede hacer una clasificación o categorización indirecta, y aquí vemos el SUCRA o curva bajo, área bajo la curva, donde podemos ver cuál fue el de mejor comportamiento en esta comparación indirecta. Y vemos aquí que para los pacientes que eran naive, por primera vez recibían un biológico, el que mejor resultados y efectividad tuvo fue el infliximab. Vean ustedes, tanto en mejoría endoscópica el anaranjado como en revisión clínica el azul. El siguiente fue el vedolizumab. Entonces podríamos decir que en efectividad, en cuanto a metaanálisis en red, cuando se comparan indirectamente, les va a mejorar el infliximab, y siguiendo al vedolizumab cuando se comparan de una manera indirecta, no también al adalimumab, que fue el que peor les fue. Ya cuando hacemos el SUCRA o el ranking de la área bajo la curva, pero cuando ya el paciente no es naive, sino que ha sido tratado con anti-TNF, que actúa, ya les mostré dónde, en la parte de fisiopatología, entonces les va mucho mejor al tofacitinib, como vemos ahí, tanto en mejoría endoscópica y en el azul, que ya empezamos a tener casos de tofacitinib que tenemos en el país, ya lo estamos empezando a usar, y el ustekinumab, que está por llegar, sería la siguiente probabilidad de uso basado en este metaanálisis en red. Entonces, miren que este metaanálisis en red nos habla que el infliximab, seguramente cuando se compara de una manera indirecta, por ahora teniendo un SUCRA de 0,95-95%, es como la elección en pacientes naif, cuando ya está indicado dar biológico, y cuando han recibido ya anti-TNF como infliximab o adalimumab, entonces el ustekinumab y el tofacitinib son las mejores posibilidades. Dentro de los más seguros está el vedolizumab, y siguiendo con el ustekinumab. Unas palabras para decir que siempre debemos tener todo esto en una junta y buscar multidisciplinaria y muchos conceptos de muchas personas que tienen experiencia. Y que también algunas veces es necesario, como en este caso, en la colitis ulcerativa, cuando no ha dado ninguna terapéutica ha funcionado, cuando un megacolon tóxico, una hemorragia que no se ha logrado controlar, la cirugía, como vemos en este caso. Hice una foto para mostrar que la cirugía también es una opción, y tenemos que tener en cuenta internistas, cirujanos, coloproctólogos, gastroenterólogos, intensivistas,
enfermeras expertas para tomar decisiones adecuadas. Aquí entonces vuelvo a mi escenario problema que les presenté, la paciente de 40 años que había venido empeorando con una pancolitis ulcerativa y entonces vamos a mirar que si la clasificábamos en Montreal era una pancolitis extensa y severa. Las manifestaciones extraintestinales eran de piel, pioderma gangrenoso. La clasificación de Trulufan-Witz que les mostré sería fulminante. El índice clínico de Mayo sería 12/12. El índice endoscópico de Mayo 3/3. Y el índice clínico de U6 8/8. Esta paciente empezamos esteroides, no hubo mejoría, empezamos biológicos, no hubo mejoría, y de un sangrado incontrolable fue llevado a una colectomía total con una POSH ileal con una gran mejoría, lo cual le cambió la calidad de vida y hoy la paciente viene cada 1 o 2 años simplemente a controles generales. Eso era para la colitis ulcerativa. Ahora hablaré de la enfermedad de Crohn. Les traje otro escenario problema. Para ambientar esto, es un paciente ejecutivo petrolero que me llegó a la Clínica Universitaria Colombia con síntomas de 6 meses de dolor abdominal progresivo, muy severo y progresivo en fosa ilíaca derecha, asociado a pérdida de peso de 10 kilogramos. El paciente había tenido varias consultas con varios médicos, inclusive gastroenterólogos, donde le habían dicho que tenía una posible síndrome intestino irritable, le habían dado muchos tratamientos para colon irritable sin mejoría. Le pedimos una resonancia, una enteroresonancia donde mostraba una estenosis ileal distal y una calprotectina de 2500. Ya con todo esto, no iba a hablar de tratamiento, pero sabemos que no hay un patrón de oro, sino es una agrupación de muchos elementos clínicos, endoscópicos, bioquímicos, que nos dan el diagnóstico de enfermedad inflamatoria intestinal. Ahí vemos que tenía una uveitis y este es el caso que les traje. También para mostrar que cuando hicimos el timeline o línea de tiempo, vemos que también hay muchas publicaciones permanentemente de enfermedad de Crohn. También una diapositiva interesante donde vemos algo muy parecido a lo de la colitis ulcerativa, vemos la luz intestinal, el célula epitelial, el lumen intestinal con el moco y las vellosidades, y vemos que cuando hay un daño, una injuria y atraviesa unas bacterias inadecuadas con una disbiosis, genera y desencadena también un efecto inflamatorio bien interesante, donde intervienen interleuquinas, células presentadoras de antígenos, macrófagos y una replicación bien importante de todo el sistema autoinmune que ataca de una manera importante al organismo. También recuerden que tiene unos puntajes que son estos que les voy a decir que son necesarios para tener la objetividad de la gravedad de la enfermedad y dirigir el tratamiento basado en esto. Vemos que aquí está el CDAI, C de Crohn y D de disease, y ese es el índice de actividad de la enfermedad de Crohn. Vemos que tiene 8 puntos que se multiplican por unos múltiplos y ustedes también no tienen que aprendérselo, básicamente sacan su celular, su computador o lo tienen en algún lado y van haciendo el cálculo. El puntaje está aquí, vemos que va entre menor de 150, el paciente está muy bien, entre 150 y 450 está en una alteración moderada y más de 450 está muy grave y entonces tenemos que calcular el CDAI, que es un puntaje de 0 a 600. También se puede calcular el índice de Harvey-Brashaw. Acuérdense que es clínico igual que el anterior, donde se tiene en cuenta el bienestar general, dolor abdominal, si hay masa abdominal, el número de posiciones y la complicación, y da un punto por cada complicación o manifestación extraintestinal. Vemos ahí cómo va de 0 a 4 puntos las 4 primeras, más un punto por cada complicación. Entonces podemos tener el puntaje que les mostré de CDAI o el índice este que les muestro. También está el puntaje endoscópico, les recuerdo que en la colitis ulcerativa era el Mayo o el U6, aquí es el CES-CD, enfermedad de Crohn, donde vemos las úlceras, la superficie de las úlceras, la estrechez, si hay estenosis. Entonces todo esto hay que tenerlo en cuenta para mirar el puntaje. Aquí vemos cuando el paciente ha sido operado, ya no podemos hacer los puntajes anteriores, hay un puntaje que mide la anastomosis, a ver si hay aftas, si hay más de 5 aftas, si es una afta generalizada, si hay una inflamación con úlceras grandes y nódulos. Eso nos da un Rogers, que es I0, I1, I2, I3, I4, pero entonces es para el paciente post-operado.
Y también tenemos que mirar la extensión. En la enfermedad de la colitis ulcerativa les dije que la extensión era rectal, colon izquierdo o extensa, pancolitis. En esta, la de Montreal, se clasifica así, en A de H, L de localización y B de comportamiento. Es A1 cuando es menor de 16 años, A2 entre 17 y 40, y A3 cuando es más de 40. L1 si es solo de componente ileal, L2 si es de componente colónico, L3 ileocolónico, y B1 cuando no hay estenosis, hasta B3 si hay una penetración y una estenosis bien importante. Entonces podemos clasificar en Montreal para saber la extensión. Esta es bien interesante. Miremos que esta es bien importante para el tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal, el Crohn. Miremos unas líneas azules que suben y bajan. Esa es la historia natural de la enfermedad. Vemos que a veces hay crisis y vuelve y se normaliza el mismo paciente. Vuelve y hay otra crisis, las crisis se van acortando y esto es lo que vemos en la clínica del paciente. Pero por debajo de eso vemos que hay una línea verde ascendente, se están generando las complicaciones y van generando estenosis, fístulas, estrecheces, y miren ustedes que la línea roja lo que nos muestra es todas las complicaciones como van subiendo. Entonces, cada vez vamos a tener menos oportunidad de tratar a estos pacientes y evitar estas complicaciones. Entonces, vemos cómo hay una ventana de oportunidad terapéutica donde entre más rápido tomemos a la enfermedad, haciendo un diagnóstico oportuno, podemos evitarnos la historia natural con esas complicaciones de fístulas, abscesos y estenosis. Con la idea de llegar a esto, una vez encontremos la enfermedad, hagamos un diagnóstico adecuado y a tiempo, seguramente evitaremos esas complicaciones o serán muy bajas. Aquí les mostré el STRIDE, que es lo mismo que les mostré en colitis ulcerativa, solo que aquí es básicamente para la enfermedad de Crohn. ¿Qué es lo más importante como blanco terapéutico del grupo experto que les mostré? Es básicamente la remisión clínica, es decir, que disminuyan los síntomas. Segundo, la respuesta endoscópica. Tercero, la respuesta clínica con curación de los síntomas. Posteriormente, la normalización de la proteína C reactiva. Después, la normalización de la calprotectina que ha tomado tanta fuerza. Y posteriormente, la curación transmural. La misma gráfica que les mostré para colitis ulcerativa, pero para enfermedad de Crohn, donde en la mitad tenemos los blancos terapéuticos, los blancos aceptados hoy día por el STRIDE, el Grupo Experto Internacional de Enfermedad Inflamatoria Intestinal, basado en la evidencia. La respuesta de los síntomas primero, la remisión de los síntomas, la disminución de la calprotectina y la curación endoscópica y normalización de la calidad de vida. Vamos a los algoritmos de la revista colombiana de gastroenterología, pero ya en enfermedad de Crohn. Vamos a ver esto muy cuidadosamente. Vayan conmigo. Entonces, lo primero que hacemos es determinar la actividad, como les dije, los hallazgos endoscópicos y los biomarcadores, y determinar los factores de riesgo de la enfermedad de Crohn complicada, que son pacientes jóvenes, que son estenosis o fístulas. Nos vamos a la izquierda. Si tenemos una actividad leve, entonces vamos a empezar con budesonida y vamos a empezar básicamente con esteroides sistémicos. Si tenemos una actividad moderada, entonces nos vamos a ir con evaluando los factores de riesgo. Si no tenemos factores de riesgo, que les dije que eran jóvenes, estenosis o una extensión severa o fístulas, entonces nos vamos con esteroides sistémicos más inmunosupresores, azatioprina o metrotexate. Pero si tenemos una actividad grave con factores de riesgo, entonces ya tenemos que empezar mucho más agresivo. Si esta, digamos, factor de riesgo es una estenosis que tiene más de 4 centímetros, que no puede ser dilatada, debe ser llevada a cirugía si es más de 4 centímetros o a dilatación endoscópica si es menor de 4 centímetros y tenemos el equipo, el entrenamiento. Si nosotros no tenemos esa estenosis, pero tenemos una actividad severa, entonces nos vamos a biológicos, básicamente lo mismo, los que más experiencia tengamos, los que estén disponibles, pero para nosotros es infliximab con azatioprina. También tenemos la posibilidad del adalimumab o el certolizumab, que hasta ahora está llegando, no hay tanta experiencia, y los otros
dependiendo de la experiencia y del conocimiento y de lo que diga el grupo de decisiones de la junta en la que se presente. Nosotros no podemos formular ningún biológico sin que la junta de gastroenterología en pleno vote y tome las decisiones a favor y en contra. Si esto mejora, pues seguimos el mantenimiento y seguirá el biológico. Si esto no mejora, entonces tendremos que optimizar dos cosas. ¿Será que tenemos un buen nivel de biológico o será que estamos teniendo anticuerpos? Si tenemos un mal nivel, entonces seguramente vamos a ajustar la dosis, bien sea duplicando la dosis o poniendo frecuencia más corta. Si ninguna de esas es porque tenemos buenos niveles, miraremos si hay anticuerpos. Si hay anticuerpos, tendremos que cambiar el tratamiento por otro diferente de otra clase, que no sea anti-TNF, sino de pronto controlador de interleuquina o receptor del anti-JAK o los diferentes biológicos en los diferentes blancos terapéuticos. Aquí tenemos si hay una enfermedad de Crohn fistulizante perianal, entonces empecemos de izquierda a derecha. Si hay una estenosis anal, debemos hacer dilataciones repetidas y aquí tenemos que siempre acompañarnos del proctólogo. Si hay una proctitis, entonces tendremos que utilizar infliximab o adalimumab más teopurinas y evaluar la necesidad de antibióticos. Si nos va bien, pues seguimos con esto. Si nos va mal, tenemos que pensar en opciones que tenemos menos experiencia, como el tacrolimus o estomas temporales mientras hay mejoría. Si no hay proctitis, pero hay una fístula simple, sintomática, iremos con antibióticos, ciprofloxacina, básicamente, y veremos la necesidad de empezar algún inmunosupresor. Si es una fístula compleja, entonces nos acompañaremos del proctólogo, pondremos un cetón más antibiótico, utilizaremos antibióticos y seguramente también empezaremos infliximab, dependiendo de la experiencia y de lo que diga nuestra junta terapéutica con que se toman todas estas decisiones. Ahora miremos la enfermedad Crohn que es postquirúrgica. Nosotros le hacemos un análisis, acuérdense de la clasificación de Rogers, y miraremos si es de bajo riesgo, es decir, que es una persona que no es joven, que no tiene estenosis, que no tenía un componente de fistulizante, es bajo riesgo, entonces nosotros no necesitamos darle profilaxis con biológicos, sino que en la cirugía dio el tratamiento. Si no hay recurrencia, estaremos haciendo endoscopia cada 1 a 3 años, pero si hay recurrencia y es un Rogers mayor de 2, utilizaremos teopurinas y es posible que si no hay mejoría iremos a anti-TNF como infliximab. Si es de alto riesgo, como ya les dije, fumadora, menos de 30 años o con estenosis severa, de una vez nos iremos con anti-TNF y la evidencia nos muestra principalmente infliximab y adalimumab, con los estudios que nos muestran esto para evitar que haya recurrencias con una vigilancia endoscópica entre 1 y 3 años. Ahora vamos a nuestro caso problema que les traje, el paciente ejecutivo con síntomas de dolor abdominal y que tenía calprotectina mayor de 2500 con una estenosis en la enteroresonancia. Este tenía manifestaciones extraintestinales, sí, ¿cuáles? Uveitis. Factores de mal pronóstico, realmente no era menor de 30 años, no tenía una estenosis severa, no tenía una fístula anal y no era fumador, entonces no tenía mal pronóstico. El compromiso era ileal. El puntaje endoscópico que les mostré, el de CES, básicamente era 5/12, leve moderado. El Montreal que les mostré, Age, AD A3 porque tenía más de 40 años, él era solo ileal, L1, y el comportamiento era sin estenosis, B1. Empezamos con prednisona y azatioprina, mejoró muchísimo, pero se hizo dependiente de los esteroides y cada vez que intentaba bajarlos presentaba dolor y sangrado. Por lo tanto, me tocó empezar a pasarlo a junta y definimos un anti-TNF infliximab. Ya lleva el paciente 2 años, recuperó los 10 kilos y está absolutamente en una calidad de vida excelente en este momento, y es un paciente de la vida real. Entonces, para llevar a casa, quiero decirles que la enfermedad inflamatoria intestinal ha venido creciendo en prevalencia de una manera importante. Por esto es necesario que conozcamos esta enfermedad, el diagnóstico, la clasificación, los tratamientos, sobre todo los blancos terapéuticos que les expuse hoy como lo más importante en el tratamiento, conocer la severidad para mirar cómo empezamos el tratamiento, conocer los medicamentos y su acción, sobre todo cuando nos llegan por urgencias o por consultas externas,
saber interconsultar y remitir a tiempo a este grupo de pacientes que sigue siendo una enfermedad muy difícil, inclusive para los expertos en enfermedad inflamatoria intestinal, y muy importante que tengamos en cuenta el manejo multidisciplinario, donde debe haber un grupo de gastroenterólogos expertos ya hoy en día en enfermedad inflamatoria intestinal. Ya tenemos congresos de solamente enfermedad inflamatoria intestinal, personas que solamente se dedican a enfermedad inflamatoria intestinal, donde debe estar el gastroenterólogo general, donde debe estar el endoscopista, el colonoscopista, donde debe estar el proctólogo, donde debe estar el cirujano, donde debe estar el internista, de una manera muy importante, coordinando, evaluando los manejos de piso, de cuidado intensivo, de consulta externa y de urgencias, donde debe haber un grupo de enfermeras ya expertas y que saben manejar esta enfermedad, y donde somos un grupo multidisciplinario, y seguramente en tiempo futuro y muy cercano estaremos manejando clínicas de enfermedad inflamatoria intestinal como lo manejan en muchas partes de Europa y del mundo. Esto fue una de las propuestas que yo hice para traer a Colombia en un congreso en Bélgica, y era enseñar muchas veces todos estos conceptos de enfermedad inflamatoria intestinal, guiados en el IBD que les mostré, que me lo enseñaron a mí y lo he venido transmitiendo, transportando a nuestros pacientes colombianos calidad de vida. Muchísimas gracias.